Un saludo cordial a todos, de casa a casa, de hogar a hogar. Seguimos con estos servicios online hasta que Dios nos muestre ya el tiempo de abrir el templo con algunas reuniones. Creo que ya se avecina el tiempo. Le vamos a avisar en el momento oportuno para aquellos que quisieran ya tener reunión en el templo. Va a haber en su momento. Así que le pedimos que estemos orando por este tema, permanecer en oración. Voy a empezar esta conversación con una pregunta, ¿no? Para usted, ¿qué es primero? ¿Hacer cosas o creer cosas? ¿Qué es primero para usted? ¿Hacer o creer? Para usted, ¿qué es primero? ¿Hacer y luego creo? ¿O creo y porque creo lo hago? ¿Qué es primero? Y esto es fundamental para la vida espiritual, entender esto y sobre todo vivir así, ¿no? Sí, según lo que usted cree. Hay un famoso autor, Oswald Chambers, que escribió esto: la mayor necesidad que tenemos no es de hacer cosas, sino de creer cosas. Creer. En realidad, en nuestro mundo espiritual, la mayor necesidad no es hacer. En el mundo espiritual, la mayor necesidad es creer. Creer que Dios, creer que la palabra, creer que la promesa, creer que Dios nos ha dado ya para que podamos hacer. Creer que ya Dios puso en nosotros muchas cosas que podemos hacer si estamos convencidos que ya Dios puso en nosotros. Ahora, a partir de este tema de que lo más importante en el mundo espiritual es no el tema de hacer cosas, sino el tema de creer cosas, se producen varios errores en nuestra mente y en nuestro corazón. Primer error, ponemos el hacer cosas como fundamento de nuestro liderazgo espiritual por encima del creer cosas. En otras palabras, nosotros como cristianos comunes y corrientes pensamos que es más importante el hacer que el creer. Y en realidad la fe es transversal en la vida del cristiano, en la experiencia del cristiano. Otro error que se produce es que estamos muy enfocados en nuestro hacer y no en nuestro creer. Enfatizamos las manos, no enfatizamos la fe. Y en la vida espiritual, uno de los mayores énfasis que hay que dar es la vida de fe. Si usted se pone a estudiar el capítulo de la fe en Hebreos capítulo 11, dice que por fe lograron, por fe se levantaron, por fe conquistaron, por fe, por fe. Estudie bien este tema. Si usted no está persuadido que más importante es el creer que el hacer, porque el creer debe impulsar al hacer. Que tu hacer sea producto de tu creer. Ese es el modelo de Dios. Ese es el diseño de Dios. Y lo peor, digamos, es que estamos olvidando, por estar enfocados tanto en el hacer, que nos olvidamos del hacedor, porque nosotros nos vemos como los hacedores y lo dejamos ahí a Dios de espectador para que Él haga cuando nosotros le permitamos hacer. Y a veces nuestro cristianismo se basa en hacer, y todo lo que no podemos hacer recién lo miramos a Dios y lo invitamos a que se suba al carro porque nosotros no hemos podido. Ese es un tipo de cristianismo que vivimos y caemos en ese error. Y este tema de poner primero el hacer y no el creer nos lleva a varios errores. Mientras más nos enfocamos y nos enfocamos mucho en nuestro hacer, nuestro creer no crece, más bien se contrista.
Crece nuestro hacer, pero no crece nuestro creer. Entonces la solución para muchos problemas que tenemos y que no lo podemos resolver ni con nuestro hacer ni con nuestra inteligencia es hacer crecer nuestro creer, hacer crecer nuestra vida de fe, porque nuestra vida de fe crecida va a descansar en el poder de Dios. Y Dios lo va a hacer, obviamente a través de nosotros u otra persona. Dios lo va a hacer. Dios va a hacerlo moviéndote a vos. Dios lo va a hacer cambiándote a vos, transformándote, mejorándote, etc. Dios lo va a hacer. Pero el enfoque es el hacedor. ¿Quién es el hacedor? Dios. Entonces aquí hay un principio: al agrandar nuestro hacer, no hay espacio para nuestro creer que crezca. Porque pensamos en nuestra mente que nosotros somos responsables de esto. Y Dios no es responsable. Y Dios está solamente para echarle agua bendita a lo que yo quiero hacer. Y entonces no hay espacio para que nuestra fe crezca. No hay espacio para que nuestra fe sea un arma poderosa de conquista, un arma poderosa de logro, un arma poderosa para hacer, lograr, conquistar, como enseña la palabra. Hay que corregir. Te invito a que hagas esto. Dios, corrígeme. Seguido, Señor, corrígeme. Estoy poniendo mucho énfasis en mi hacer y no estoy poniendo mucho énfasis en tu hacer, porque tú eres el hacedor. Dios, corrige mi vida, cómo la encaro, cómo la enfoco. Señor, enséñame a crecer en la fe, enséñame a aumentar la fe, para que sea mi fe, mi creer que impulse mi hacer y sea tuyo. Otro error que cometemos producto de esto, de que creemos que el hacer es más importante que el creer, es que estamos centrados e impulsados por nuestro hacer. Inconscientemente estamos estorbando el hacer de Dios. Dios está con toda la capacidad, con todo el poder, con todo el deseo, con todo el anhelo de ayudarnos, y nosotros no le damos espacio al hacer de Dios, porque todo el espacio lo cubre nuestro hacer, nuestra intención de resolverlo, nuestra intención de enfrentar eso, y nosotros con nuestra propia fuerza, nuestra propia creatividad. Eso es, en espiritual se llama humanismo, no se llama cristianismo. Cuando la vida del ser humano está centrada en lo que él puede hacer y lograr por sí mismo, eso se llama humanismo. Y hay dos tipos de humanismo: el humanismo secular y el humanismo cristiano. El humanismo secular es el que dice: no, Dios no existe para mí, yo soy protagonista de mi vida, yo soy el amo de mi vida, y yo soy el que creo todo y gesto todo. Ese es el humanismo secular. Una persona que ha decidido vivir sin Dios, vivir ignorando a Dios, vivir diciendo que no existe, que lo único que existe es su esfuerzo, que lo único que existe es mi inteligencia, y yo lo logré, por lo tanto yo me llevo los méritos. Es el humanismo secular. Pero también hay el humanismo cristiano, que inconscientemente lo vivimos, y yo lo he vivido muchos años, centrado en lo que yo puedo hacer. Ese es, yo le llamo humanismo cristiano. Centrado en lo que yo puedo hacer, no centrado en Dios, centrado en mí. Eso es egocentrismo a nivel espiritual. Centrado en mis posibilidades. Es más, el servicio que doy a Dios lo centro en mis posibilidades, no en lo que Dios me pide. Ese humanismo, cristianismo, bastante influenciado por el humanismo, centrado en lo que yo puedo hacer. Y algunos todavía dicen: yo no puedo hacer lo que Dios no me permite hacer.
yo solamente voy a hacer lo que puedo hacer. Eso es lo que quise decir. Yo hago lo que puedo hacer por vos, Dios. Y tú me aguantas así. No, un momento. Hay otros cristianos, yo le llamo el cristiano espiritual, el discípulo de Cristo, está dispuesto a hacer lo que Dios le pide, porque sabe que si Dios le pide, Dios le va a dar los recursos, le va a dar los talentos, va a activar todo. Sí. Entonces, cuidado con ese tema de caer en un estilo de vida cristiano bastante gobernado por el humanismo. O sea, lo que el hombre puede hacer, lo que la persona puede hacer. De eso se trata la vida, de lo que vos podás hacer. No, a nivel espiritual es no rotundo. Se trata de lo que Dios quiere hacer en vos, con vos, a través de vos. Y Dios es el hacedor de todo. Tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio. Si nuestro hacer contrista el hacer de Dios, entonces estamos invalidando su gracia. Estamos desmotivándolo a Dios, frenando su deseo de ayudarnos, su deseo de hacer por nosotros, para nosotros. Porque nuestro hacer debe someterse a Dios. Ya lo hablamos el domingo anterior. Para que tu hacer sea aprobado por Dios, debe estar bajo el gobierno de Dios. Y que Dios canalice todo lo que te ha dado, esfuerzo, talento, inteligencia, etcétera, etcétera. Sí, Dios lo puede usar, pero ríndete a los pies de Él. Sométete al gobierno de Él y Él va a hacer. Y va a tomar tu hacer y te va a impulsar para que tu hacer ya no sea humano, tu hacer sea espiritual, que nazca de Dios. Y eso vamos a profundizar. Entonces, si nuestro hacer contrista el hacer de Dios, entonces estamos invalidando su gracia. Por lo tanto, somos ya militantes de la escuela humana, de la escuela del hacer humano, de la escuela del esfuerzo propio, que lo único que tenemos nosotros es el esfuerzo propio. El arma número uno del ser humano en la escuela del humanismo es su esfuerzo propio, es su propia inteligencia. El arma central en el cristianismo es la fe. Y viene la oración que requiere fe. Está la palabra que requiere fe para que la creamos. Está la promesa que requiere fe para que nosotros descansemos en esa promesa y que esa promesa produzca lo que Dios quiere hacer. ¿Qué es más importante, tu hacer o el hacer de Dios? Entonces, si tú dices el hacer de Dios, entonces déjalo hacer, pues. Déjalo que Él componga ese problema. Déjalo que Él resuelva ese problema. Confía en Él, descansa en Él. Y Él te va a decir qué vas a hacer vos, cuál es tu rol. Él te va a decir. Entonces tenemos que salir, renunciar a la escuela humana del esfuerzo personal que pone como number one. O sea, pone el hacer humano como number one. Eso está equivocado desde el punto de vista cristiano, bíblico, espiritual. Porque nosotros somos y debemos ser militantes de la escuela de la fe, de la escuela de la divina gracia. Tenemos que ser. Somos militantes, somos discípulos. Somos discípulos. Entonces aquí hay una pregunta importante. No es lo que tengo que hacer yo. A ver, esto puede corregir mucho nuestro enfoque. Lo más importante no es preguntarse qué tengo que hacer yo, qué tengo que hacer yo, qué tengo que hacer yo. Lo más importante es preguntarse qué es lo que Dios quiere hacer para que yo no lo estorbe, para que yo lo deje fluir, para que mis buenas intenciones no choquen con las buenas intenciones de Dios, para que mi iniciativa no frustre el hacer de Dios, el fluir de Dios. ¿Qué es más importante? ¿Lo que tú tienes que hacer o lo que Dios quiere hacer? Entonces, si le entendemos a esto, siempre que haya una situación difícil,
La primera pregunta es, ¿y qué es lo que quiere hacer Dios acá? ¿Qué propósito quiere cumplir? Está difícil la cosa. Pero ya vos estás en espiritual, tu mente. Tu enfoque es espiritual. Porque lo estás poniendo en primer lugar a Dios. Tenés problemas en la casa. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? ¿Qué nos está pidiendo Dios que hagamos? Es diferente. Porque Dios pide que hagamos muchas cosas. Claro, no estoy hablando que el hacer no sirve para nada. No. Estoy diciendo que tu hacer debe estar bajo las instrucciones de Dios, bajo la guía de Dios, bajo la guía del Espíritu Santo, bajo el impulso de Dios, bajo el gobierno de Dios. Eso es lo que estoy tratando de decir. Porque Dios te va a pedir hacer cosas para resolver esos problemas. Capaz que tú estás aportando para que el problema sea más problema. Y Dios te dice, no, tenés que hacer esto, no, tenés que cambiar, no, tenés que pedir perdón. Anda a hacer eso. Claro. Entonces lo más importante, ¿qué hago yo? No. Lo más importante es cómo lo resuelvo yo este tema. Te pones a pensar, ¿cómo lo resuelvo? ¿Cómo lo resuelvo? Una noche ahí difícil de dormir, otro día difícil, ¿cómo lo resuelvo? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Entonces estás centrando tu vida en vos, en tus posibilidades. ¿Por qué no cambias de paradigma? Cambias de chip. Cambiemos. Eso nos ayuda. Vos y yo tenemos que hacer esto. Vos y yo tenemos que cambiar. Entonces ya no, ¿qué hago? ¿Qué hago? Señor, ¿qué vas a hacer? Estoy atento. Dame órdenes. Dame instrucciones. Yo estoy dispuesto a hacer lo que tú me pides hacer. ¿Qué quieres que haga, Dios? Hay una diferencia. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿A qué quieres que haga, Dios? Total la diferencia. Y ese ¿qué quieres que haga Dios? Te libera de mucho peso, de responsabilidad, te libera de mucho estrés, te libera de muchas cosas, de angustia, de ansiedad. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Todo el día está lleno de estrés, de angustia, de ansiedad. En lugar de decir, Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿qué quieres que le diga? Y meterte con Dios. El solo enchufarte con Dios ya cambia tu vida. El solo ponerlo en primer lugar como tu primer fuente de consejo, Dios, no tu primer fuente de consejo vos misma. ¿Qué hago? ¿Qué hago? A ver, Raúl, aconséjame, ¿qué hago? Raúl, aconséjame, ¿qué hago? No. Dios, aconséjame, ¿qué hago? ¿Qué le digo? Espero. Como decía David, Señor, ¿qué hago? ¿Los ataco o no los ataco? Dame tu consejo. Ese es otro level, como dicen los jóvenes. Es otra dimensión de vida. Tenemos que cambiar los hábitos de nuestra mente. Órale, Señor, cambia los hábitos de mi mente. Que lo primero que haga es creer en ti, en tu poder, en tu promesa. Señor, cambia los hábitos de mi mente, de mi corazón. Que lo primero que crea, Señor, es en tu poder, en tu promesa, en tu palabra, en tu presencia. Que lo primero que haga es buscarte a ti, buscar tu consejo. Porque tú tienes las soluciones para todos mis temas. Vengo a ti, Dios. Cambia mi manera de pensar. Cambia mi manera de ver la vida. Cambia mi manera de vivir la vida, Dios. Que aprenda tu diseño. Eso es muy importante. Es muy importante eso. ¿Sí? Entonces, si nos metemos a la escuela de la gracia divina, entonces nos metemos al hacer de Dios. Porque la gracia divina es el hacer de Dios. Una vida de gracia es una vida de hacer de Dios, de lograr cómo Dios logra las cosas, cómo Dios produce los cambios, pura gracia. La gracia de Dios es el poder logrador de Dios a favor de nosotros y en función al cumplimiento de sus propósitos. En la escuela de la gracia divina, la necesidad
mayor siempre será creer cosas que Dios quiere hacer, creer que Dios lo puede hacer, creer y esperar en que Dios instruya qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, qué decir. Esa es la escuela de la gracia divina. Pues Él es el hacedor y nosotros somos barro en sus manos, que son amorosas y llenas de gracia. Nuestro papel no es ser los actores de nuestra vida o la actriz. Nuestro papel no es ser el actor principal de nuestra vida, el protagonista de nuestra vida. Ese es el papel de Dios, nuestro creador, nuestro hacedor, el dueño de nuestras vidas, quien nos compró a precio de sangre. Somos propiedad de Él, somos pertenencia de Él. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Dios, Él es nuestro Rey. Entonces procedamos así. No somos los protagonistas de nuestra vida. No somos. Te estoy trayendo malas noticias, capaz, a tu orgullo, a tu soberbia. No somos los actores principales de nuestras vidas. En el caso de las mujeres, las actrices principales. No. El dueño de tu vida es Dios, si eres cristiano. El rey de tu vida es Jesús, si eres cristiano. El Señor de tu vida es Cristo Jesús, si eres nacido de nuevo. Ahora, si no has nacido de nuevo y te interesa hacerlo, es sencillo. Entrégale tu vida al Señor hoy ya. De corazón. Yo te guío. Es sencillo, hazlo de corazón, con sinceridad de corazón. Es sencillo, dile: Señor Jesús, yo quiero nacer de nuevo. Yo quiero ser nueva persona. Quiero tener una nueva vida. Quiero tener un nuevo corazón nuevamente. Quiero nacer de nuevo. Perdona mis errores, mis pecados, mis ofensas. Perdóname, Jesús. Te entrego mi vida, mi pasado, mi presente, mi futuro. Es más, te entrego mi pasado negativo, pecaminoso. Crucifícalo en la cruz. Hazme libre de todo lo negativo de mi vida anterior. Hoy empiezo una nueva vida contigo, Jesús. Te entrego mi corazón. Ven a mi corazón. Te invito a que tú habites en mi corazón y que tú seas mi Señor, mi Dios, mi Rey, mi Salvador. Hoy acepto la vida eterna que tú me regalas. Dígale: quiero estar en el cielo contigo. Quiero nacer de nuevo hoy. Dígaselo de corazón. Y dígale: Señor, quiero ser tu discípulo. Quiero ser seguidor tuyo, seguidora tuya. Quiero ser totalmente tuyo, Señor. Y seguirte, me voy a capacitar, Dios. Eso es necesario hacer si no lo ha hecho nunca. Hágalo. En este camino de hacer que Dios sea el protagonista. Hacer que Dios sea Dios, pues. No segundón, no tercerón, por si vale el término. No, primero, Dios protagonista de la película de tu vida, Dios protagonista del viaje de tu vida, Dios protagonista. Vos no, vos le cedes ese lugar. Que venga Jesús y se entronice en el trono de tu corazón. Y ya no uno, sino Jesús en el trono gobernando. Eso es importante. A que sea el protagonista de todo lo nuestro. El protagonista de nuestro ser, nuestro hacer, nuestro lograr, nuestro tener. El dueño, Dios de todo. De lo contrario, si no es, vamos a caer en una vida de humanismo, llena de orgullo, soberbia, vanagloria, egocentrismo. Entonces cuidemos que nuestro hacer no nazca de nuestra naturaleza humana pecaminosa. Que nuestro hacer debe nacer de nuestra comunión con Dios, de nuestro sometimiento a Dios, de nuestro caminar con Cristo. Cuidemos que nuestro servicio a Dios no nazca de nuestro deseo humano egocéntrico de hacer el bien, que más bien nazca del deseo de hacer la voluntad de Dios. Porque hay muchos filántropos que hacen mucho bien y donan miles de millones de dólares inclusive, pero no están dentro de la voluntad de Dios, más bien lo niegan, más bien hablan en contra de Dios. No lo hacen para agradar a Dios, lo hacen para
crecer en fama, que lo vean como los bondadosos, pero no están dentro de la voluntad de Dios, porque lo niegan a Dios. Hay muchos ateos que hacen mucho bien, pero recuerda esto: el cristiano no es guiado por hacer el bien, el cristiano es guiado por hacer la voluntad de Dios. Hay una diferencia. El cristiano no está en el negocio de tomar buenas decisiones. Principalmente, el cristiano está en el negocio de hacer la voluntad de Dios. Y Dios te va a guiar para tomar buenas decisiones que aterricen en hacer su voluntad. Lo central debería ser que nuestro hacer nazca del poder de Dios. Y que eso nace de nuestra comunión con Dios. Nuestro hacer, nuestro lograr debe nacer de nuestra vida de comunión, nuestra vida del lugar santísimo. Como decía el apóstol Pablo nos muestra un caso que deberíamos nosotros emularlo, seguirlo. La experiencia diaria de Pablo de morir cada día lo llevó a permanecer unido a Cristo. Y esa unidad le trajo mucho fruto. Y en esa unidad, él moría ese yo carnal, él moría todos los días. Ese yo mentiroso, ese yo orgulloso, él moría todos los días. Por eso dice en Gálatas 2:20, crucificado juntamente con Cristo Jesús. Ya no viese yo en mí, Cristo vive en mí. Y esa acción espiritual de entregarse a Dios lo llevaba a experimentar a plenitud la vida de fe, la vida de gracia. Y su arma, ¿no es cierto?, fundamental era la vida de fe, la vida de gracia. Ya muchas veces he compartido con ustedes este pasaje que dice Pablo: soy lo que soy por la gracia de Dios, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. He logrado mucho más que todos, pero el apóstol Pablo no lo hacía para ufanarse, para farsear. El apóstol Pablo lo decía para dar testimonio de la vida de gracia, que es poderosa. La vida de gracia es más poderosa que el esfuerzo humano. Porque la vida de gracia es el poder de Dios, logrador de Dios. No mi hacer, decía Pablo, sino el hacer de Dios en mí. El hacer de Dios a través de mí. No lo que mi fuerza, sino el poder de Dios, el poder de su gracia, lo logra todo. Haz que el Espíritu Santo sea el protagonista de tu vida. Cambia tu vida y vas a vivir para la gloria de Dios. Haz que el Espíritu Santo sea el protagonista de tu vida y nos gobierne y nos lleve a otra dimensión de vida. Ahí, dile: Espíritu Santo, hoy renuncio a ser el protagonista de mi vida. Renuncio a ser el protagonista de buscar soluciones a mi vida. Y hoy vengo a ti, te entrego mi vida. Ven, Espíritu Santo, gobiérname. Y que tú me guíes y que tú seas el protagonista de mi vida, Espíritu Santo, todos los días. Guíame, gobiérname. Quiero caminar contigo, quiero confiar en ti. Espíritu Santo, ven, activa en mi vida espiritual. Quiero estar centrado en tu poder. Quiero estar enfocado en tu hacer. Quiero buscar tu hacer. Dios, que tú seas mi hacedor. Que tú seas mi hacedor, Jesús. Que tú seas mi hacedor, Espíritu Santo. Eso, todos los días, va a cambiar. Va a cambiar tu estilo de vida. Va a cambiar mi estilo de vida. Va a cambiar nuestro estilo de vida. ¿Qué pasa si nosotros reñimos con el hacedor? Si estás peleando sin saber, tu hacer pelea con el hacer de Dios. Tu hacer pelea con el hacer de Dios. Riñe, está en competencia. No debe ser así. Nosotros vivimos el cristianismo en sujeción, en sometimiento, en rendición total. Hasta nuestro esfuerzo tenemos que rendirlo. Entregárselo al Señor para que ahí empiece el hacer de Dios. Dice en Isaías 45:9: ay del que pleitea con su hacedor,
Ay del que pleitea con su hacedor. El tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra: ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Ay del que pleitea con su hacedor. Dile: Señor, yo no quiero pleitear contigo. Yo no quiero luchar contigo, Señor. Hoy renuncio a luchar contigo. Hoy renuncio, Señor. Hoy me rindo a ti, me someto a ti. Que sea tu hacer, no mi hacer. Que sea tu copa, no mi copa. Que sea lo tuyo, no lo mío. Señor, hoy renuncio. Líbrame de estorbarte. Líbrame de estar, Señor, peleando con vos, batallando con vos. Señor, líbrame, Señor. Yo no quiero. Yo quiero más bien rendirme a ti, que tú me gobiernes y que tu hacer prevalezca. Oh, Señor, ayúdame. Ayúdame, Dios. Dígale: ayúdame, Señor. Que tu gracia sea el poder que me transforme, Señor. Y que transforme mi ser, mi hacer, mi tener. Que tu gracia, Señor, transforme mis 3C, mi corazón, mi carácter, mi cultura. Que sea tu poder, Señor. Señor, que yo no busque cambiarme a mí mismo. Que más bien venga a ti y que tú me cambies, que tú me transformes, Señor. Cámbiame, Señor. Gracias, Señor, porque yo sé que tu hacer es lleno de amor, lleno de misericordia. Tu gracia, y la das tú, Señor, pura gracia. Gracias, gracias, Señor, gracias. ¿Sabe qué? En Dios, primero es el ser de Dios y luego el hacer de Dios. Es el mismo diseño para nosotros. Te invito a que primero sea tu ser y luego tu hacer. Te invito a que la gracia de Dios toque tu ser y también toque tu hacer y también toque tu tener, te transforme. Porque la gracia de Dios es su capacidad de Dios total, es un hacer infinito y limitado. Que su gracia trabaje primero en nuestro ser, para que nuestro hacer sea espiritual. Nuestro hacer tiene que ser espiritual, aprobado por Dios. Si es espiritual, va a ser un hacer como el de Él. Dios trabaja en nuestro ser para que seamos más pacientes. Automáticamente. Entonces Dios está logrando en nosotros un hacer más paciente, más prudente. Dios, hazme más paciente, hazme más paciente. Quiero ser más paciente. Entonces, automáticamente, cuando Dios responde a esa oración y nos hace más pacientes, nuestro proceder va a ser con más paciencia. Nuestro trato con las personas va a tener más paciencia, porque le estamos dando la oportunidad, la gracia de Dios, que venga a nuestro ser, primero ser, luego hacer, y nos transforme y nos haga más pacientes. Vamos a ser más pacientes por la gracia de Dios. Vamos a ser más pacientes por el poder de Dios. Vamos a ser más pacientes por el hacer de Dios. Por ende, nuestro hacer va a fluir más pacientemente, más calmado, más tranquilo. Es el poder del hacer de Dios, el poder transformador de la gracia de Dios. El que seamos más espirituales no es conquista nuestra, es pura gracia. El apóstol Pablo lo dijo: soy lo que soy por la gracia de Dios. Entonces, ¿quiere usted crecer a nivel espiritual? ¿Quiere ser más paciente? No estorbe la gracia. ¿Queremos ser más pacientes? No estorbemos la gracia, no invalidemos la gracia. El ser, dejemos que el Señor lo trate. Mi ser, que me haga más paciente, que me haga más sabio, que me haga más humilde. Y porque Él me hizo más humilde, soy más humilde, entonces mi proceder va a ser menos orgulloso, menos soberbio. Porque Él en mí, no yo, sino la gracia de Dios. La gracia de Dios trabajando, puliéndome, haciéndome mejorar en las áreas de mi vida. Y eso es importante, pero hay que tomar el ejemplo del apóstol Pablo, que él se cuidaba de no estorbar la gracia de Dios.
Él no hacía así nomás. No, él decía, tengo estas ideas, Dios, vengo a ti, las someto a ti. Sí. O sea, Dios no te va a quitar la capacidad de pensar, de crear. No te va a quitar la capacidad de hacer, si te la ha dado. Pero Él espera que tú sometas lo que te dio. Tú lo sometes Él a su gobierno. Todo lo que Dios te dio. Dios no quiere que seas autónomo de Él. Discúlpame, es su modelo. Porque Él sabe que tú y yo necesitamos depender de Él y someter, sujeción. Eso es lo que nos cuesta, someter, morir a nosotros mismos, someter, ¿no? Para que trabaje la gracia de Dios en nosotros, el hacer de Dios en tu casa, el hacer de Dios en tu matrimonio, el hacer de Dios en esas relaciones maltrechas. Llama a Dios y su hacer, llama a Dios y su gracia. Y seguramente Dios te va a decir, bueno, tú tienes que hacer esto, y vamos a resolver el problema. Entonces ya tu hacer está bajo la orden de Dios, tu hacer ya está bajo el gobierno de Dios, tu hacer va a estar bajo las instrucciones de Dios. Ese es el cristianismo espiritual, ese es ser discípulo de Cristo, someterse, sujetarse, estar bajo su gobierno. Quizás es una de las cosas que más necesitamos en este tiempo. Decirle, Dios, doblégame, Dios, que no te estorbe yo a ti, doblégame, Dios, doblega este orgullo, doblega esta gasolina que piensa en el hacer, y te estoy estorbando a ti, Dios, estoy frenando tu hacer, estoy frenando tu iniciativa, doblégame, Dios, me sujeto a ti, a que tú me gobiernes, doblégame, Dios. Eso es lo más importante que tenemos que hacer en esta temporada. Doblega estos miedos, esta inseguridad, esta insatisfacción, este desánimo. Doblégame, Dios. Me entrego a ti, a tu gobierno. Quiero estar bajo tu gobierno. Quiero ser impulsado por ti. Que mi hacer nazca de tu impulso. Que mi hacer nazca de tu gobierno. Que mi hacer nazca de que tú estás tratando conmigo. Eso quizás es lo que más necesitamos en este tiempo. Te invito a que abraces la vida según el diseño de Dios. Abracemos. Vamos a descansar más. Vamos a reposar. Dejemos que Dios sea el protagonista. Dejemos que Dios sea Dios de nuestras vidas, Dios de nuestra casa, Dios de nuestros problemas, Dios de nuestro pasado, Dios de nuestro presente, Dios de nuestro futuro. Quizás eso es lo que más necesitamos hoy. Que Él sea Dios en toda la expresión de la palabra. Que nos gobierne, que nosotros nos sujetemos a Él. Seamos sensibles a Él y obedientes a sus principios, a su palabra. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Necesitamos que tú nos enseñes a vivir gobernados por ti. Necesitamos que tú nos enseñes a vivir bajo tu gracia, vivir por fe, no por vista. Señor, perdónanos porque nos fatigamos, nos llamamos a ansiedad, estamos intranquilos y salimos corriendo a hacer, a buscar, a ver. Señor, oh Señor, quita de nosotros ansiedad, fatiga, miedos, angustias, desánimo, negativismo. Señor, llénanos de fe, llénanos de ti, llénanos de tu presencia. Señor, hoy decido entregarte el timón de mi vida. Entréguele el timón, entréguele a las riendas de su corazón. Entréguele, Señor, yo me rindo, Señor, me rindo a ti, te entrego todo. Te entrego las riendas de mi vida, mi corazón, las riendas de mi casa, mi matrimonio, mis hijos, mis padres, mi pasado, mi presente, mi futuro. Todo está en tus manos, pongo todo en tus manos. Me rindo, tómame, gobiérname, transfórmame, cámbiame, Señor. Para que tú seas verdad, de verdad, mi Dios. En estas situaciones que estoy viviendo, quiero verte, quiero ver tu gloria, quiero ver tu poder. Gracias, Dios, por escuchar mi corazón. Gracias, Señor.
Transfórmanos. Ayúdanos a vivir mejor, poniendo la fe en primer lugar y no el esfuerzo en primer lugar, Dios. Ayúdanos, Dios. Corrígenos. Gracias. Gracias. Vamos a orar por Bolivia. Señor, oramos por nuestra nación. Nuestra nación Bolivia te necesita. Te pedimos que tú establezcas tu reino aquí en Bolivia, en Santa Cruz. Transforma toda nuestra ciudad, nuestra nación. Trae restauración total, que se establezca lo tuyo, Señor, y que tú desarraigues todo mal de donde venga, toda falsedad, toda corrupción de donde venga. Señor, erradica todo eso, desarraiga todo eso, establece lo tuyo, paz, amor, justicia, fe, la verdad, Señor. Y destruye altares falsos, destruye lugares altos donde se incuban planes de maldad, planes perversos, maquinaciones de maldad, se anula Dios. Hoy declaramos que Bolivia pertenece a Jesucristo. Establece tu reino, Jesús, en Bolivia. Cámbiala, transfórmala, Señor. Y oramos por avivamiento en Bolivia, en todas las ciudades, todos los pueblos. Oramos por avivamiento en Bolivia, todas las familias, todos los hogares, Señor. Visita, trae transformación, Señor. Gracias, Dios. Y oramos por las elecciones, Señor, para que se cumpla tu voluntad, Señor. Se cumpla tu plan, se establezca lo tuyo, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Que Dios te bendiga.